Muy bien, seguimos con este nuevo espacio, este nuevo ciclo, Dejame un título, donde tratamos de que el entrevistado se sienta cómodo, que hable a sus anchas, pero que nos deje algo. Ese algo es el título que nos deja al final de la entrevista. Y el invitado de hoy es un dirigente gremial de larga trayectoria, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, Mercedes, pero que también trabaja con afiliados en Justo Darac y en Merlo, por ejemplo. José Ucelay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, José. Y te invité porque en este contexto nacional que estamos atravesando, donde parecía ser que la incertidumbre es el signo distintivo, y donde hay sectores como la dirigencia gremial que se han abroquelado en contra de algunas decisiones, algunas políticas nacionales. Quería ver tu lectura. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que la situación que estamos viviendo es muy espontánea. Desde el momento que comienza la campaña presidencial, donde Milei decía todo lo que iba a hacer, no había todavía una reflexión si eran discursos de campaña o era realmente un proyecto socioeconómico el que iba a llevar adelante. En esta situación lo que yo veo es que han estudiado muy bien la situación social de la Argentina. Cuando se habla, por ejemplo, de la grieta social, de la grieta política, eso está muy bien estudiado, y entonces cada palabra tiene que ver para apuntar a ese sector. Hoy en día en la Argentina, con respecto al sector gremial, nosotros los dirigentes sindicales tenemos un legado y tenemos una responsabilidad, que son leyes y convenios colectivos de trabajo que ya estaban cuando nosotros nos han elegido en gestión, y tenemos que protegerlos. Por ahí, desgraciadamente, creo que es un tema que está lindo comentarlo, pero no somos las partes que estamos discutiendo, por ejemplo, cuando un Estado municipal o provincial o nacional quiere modificar un convenio colectivo de trabajo. Creo que se toman decisiones fuera, no están representados todos los intereses. Creo que muchos de los gremios coincidimos con una reforma laboral adecuada, actualizada a estos tiempos. Consideramos que hay convenios colectivos de trabajo que tienen básicos salariales que superan a lo que, por ejemplo, puede llegar a abonar el dueño de una tornería con 5 empleados. También hemos analizado que está la libertad de afiliación en las obras sociales, por lo tanto, un trabajador afiliado en la UOM puede tranquilamente tener una obra social de otro sindicato, o una prepaga, por supuesto, ¿no? Entonces creo que esos temas que ya se han ido dando a través de las décadas ya no son temas para ir a decir vamos a defenderlo, porque ya está realizado, pero sí consideramos que puede llegar a facilitar una ajustada y bien calibrada flexibilización laboral o reforma laboral para las pymes y para todo ese sector con pocos empleados. Ahora, creo que lo que se está discutiendo, que es donde yo empiezo a discrepar con el presidente de la Nación, es el poder. Han instalado desde hace muchos años que los sindicatos manejan un poder exorbitante. Creo que no es así. Podrá haber sindicatos que sí manejan mucha gente y muchas provincias, tienen representación, pero la gran mayoría no. Considero que han aplicado los convenios colectivos de trabajo que, como digo, estaba hecho hace décadas, estamos hablando del año 55, 65, 70, y de hecho están basados en el 14 bis, que fue que ya tiene sus décadas de actividad y de vigencia. Por lo tanto, yo considero que hay dos cosas. Es dentro de la grieta social, donde hoy están instalando que el empleado público es el cáncer de la Argentina. Ya han instalado que los diputados y los senadores son el mal de la democracia. Anteriormente se había instalado el populismo o el capitalismo. Yo creo que en el inconsciente o en el subconsciente de cada uno de nosotros, las personas, esto se ha ido
acumulando y ha generado un rechazo a todo. En lo personal, lo voy a decir, es como que existe un sistema o un pensamiento antipatria, porque todo el mundo está cansado con el que tiene al lado. Bueno, este es un trabajo social que han hecho que va a ser muy difícil sacarlo. Y con respecto al objetivo que van buscando, no coincido con el todo nada. Creo que Milei tiene un plan económico, un plan. Cuando él habla de la casta, yo considero que él habla de una casta donde el trabajador independiente o las pymes lo miran de una manera, pero el sector en relación de dependencia lo mira de otra, que es la casta. ¿Qué es lo que es la casta? Para mí, lo que ataca Milei es la casta, que es la posibilidad de un intendente o de un gobernador poder generar puestos de trabajo donde considera que es la base política para poder afrontar una elección. Milei no lo necesita, y la escuela política de la Argentina, cualquier político, ya sea del ramo peronista o radical, necesita tener esa estructura. Para mí, esa es la casta a la que apunta. Por lo tanto, ataca a achicar el Estado para quitarle herramienta a la dirigencia política y que puedan confrontar con él en igualdad de condiciones. El otro día, conversando con Ángel Rafael Ruiz, él decía, creo que al comienzo de la charla, Juan Manuel, no sé vos que estuviste en la charla esa, él decía al principio de todo, Milei es la consecuencia del fracaso del partido militar, con los golpes militares, del radicalismo y del justicialismo. ¿Vos coincidís con este concepto? Coincido plenamente. Creo que la juventud, si bien no ha participado plenamente en el análisis sociopolítico de la Argentina, han escuchado mucho a través de sus padres o de sus hermanos o de la televisión o de los medios todo lo que ha venido pasando. Entonces me parece que hay una generación que ya cuando empieza a reflexionar sobre la política le genera un rechazo, y todo aquello que atente contra el político, ellos lo votan. ¿Vos te sentís parte de la casta cuando Milei critica la casta política? No, para nada. Yo no considero la casta, porque en base a lo que creo que lo político ataca Milei o quiere ir a buscar, nosotros en el caso de los sindicatos, y principalmente en el nuestro, si bien es una actividad muy importante, nosotros somos un gremio que trabajamos socialmente hacia adentro del sindicato, no nos hemos expuesto desde una candidatura o para... ¿Nunca ocupaste un cargo político electoral? Nunca lo ocupé. Por lo tanto, es muy difícil cambiarle a los trabajadores el pensamiento que tienen sobre nosotros. Por supuesto que alternamos buenas y malas, en el sentido de que por ahí los trabajadores no se consiguen las cosas por ahí como deberían ser, y tenemos nuestras reuniones, pero desde ese punto de vista yo no necesito generar fuentes de trabajo o tener votos cautivos para poder continuar una gestión, ¿no? Te hago una pregunta. Al comienzo de la gestión del intendente Frontera, estamos hablando del primer mandato, si mal no recuerdo, hubo un comienzo un poquito convulsionado, un poquito tirante en cuanto a la relación de las autoridades municipales y de la empresa con el gremio que vos conducís. ¿Cómo están hoy las relaciones? Bueno, yo creo que acá voy a hacer dos aclaraciones. Yo creo que Frontera tenía bien en claro lo que él necesitaba para gobernar la ciudad, y tenía bien en claro qué es lo que debía hacer en obras sanitarias para poder llevar su impronta dentro de la gestión de obras sanitarias. Esto es por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que hubo un grupo de funcionarios que sí nos vieron como casta, que nos vieron como si el sindicato fuera la autoridad máxima de la empresa en todo su sentido, y que conducía el servicio de la empresa. Es muy simple y muy fácil de confundirse, porque la verdad es que todos los que trabajamos en obras sanitarias hacemos algo en obras sanitarias, y es muy fácil de confundir en una comisión directiva con 22 integrantes en una empresa de 150 empleados
que por supuesto el sindicato tiene trabajadores que tienen su propia carrera, llegan a jefe y daban la sensación como que el sindicato manejaba todo. Bueno, creo que esto sí generó una gran confusión a nivel social, hubo confrontamientos muy fuertes, de hecho hubo expresiones en los medios públicos para mí excedidas, pero bueno, uno cuando está en un gremio también sabe a lo que se expone y cualquier funcionario que tiene un cargo también sabe a lo que se expone, y hay veces estas cosas pasan y como sabría decirle yo al compañero, es la cruz que debemos llevar, pero creo que el tiempo fue dejando las cosas en su lugar, se fueron normalizando el diálogo. No hay resentimientos. No, por supuesto. Bueno, pero ¿cómo están las aguas hoy? ¿Están más tranquilas? Están tranquilas. Yo en lo personal, no hace mucho, tuve la oportunidad de hablar con Baxi Frontera y hablamos un buen rato. Hablamos desde lo personal, de las diferencias personales que creo que quedaron claras, y desde lo político, lo único que yo puedo decir es que Frontera hizo una muy buena elección en Villa Mercedes. Con el tiempo esperaba que nos sorprendiera en el tiempo de que todo lo que decía no lo iba a cumplir. Lo esperaba, porque no le veía la salida, pero bueno, nos sorprendió no hace mucho tiempo cuando él habla de un fondo anticrisis, que yo creo que más en estos momentos que en la Argentina todo el mundo termina haciendo acuerdos con el Ejecutivo superior al que tiene. Baxi Frontera tiene su propia independencia económica, su propia soberanía política, creo que maneja el otro pilar de la democracia, que es la justicia social. Me parece que, no quiero subestimar a nadie, pero me parece que también en las equivocaciones se aprende mucho, ¿no? También me ha sucedido a mí, por supuesto, como cualquier persona, y creo que hoy él tiene algo que no tienen los demás, que es, él sabe cómo se encara esto y sabe por dónde se sale. Es la sensación que yo tengo, así que si esta sensación va en el camino donde nosotros como sindicato vemos que está garantizada la fuente de trabajo, que está garantizado los salarios, que está garantizado el servicio, considero de que esa es cuando la madurez política llega y uno tiene que poner las cosas por encima de lo personal, y creo que tenemos una buena comunicación, hemos llegado a acuerdos. ¿Eso incluye también al actual administrador, el arquitecto Sebastián Estrada? Por supuesto, claro, el arquitecto Sebastián Estrada es la autoridad de norma sanitaria y por supuesto es un funcionario que responde al intendente. O sea que cuando hablamos con Estrada, Estrada es los ojos y los oídos de... O sea, no está pintado, no es un títere. No, considero que está pasando una situación muy difícil también, pero no es un títere, pero creo que políticamente ha sabido manejar las situaciones. Porque, a ver, hoy en día, yo uno de los planteos que siempre, ¿por qué defiendo obra sanitaria como empresa pública? Porque una empresa que recauda el 20% de todos los vecinos y puede brindar el servicio, creo que no es una empresa deficitaria, porque hay un 80% de la plata que no está entrando. ¿Eso son todos los contribuyentes que pagan el servicio? El 20%. Pero generalmente siempre ha sido así, el 35%, en los mejores tiempos habrá sido el 40%. Entonces, cuando le sumás a eso de que tienen poca recaudación, que el agua es un bien esencial, que los gobiernos tienen que contener a la gente con menos recursos, sacarle el agua sería algo exagerado, pero Obra Sanitaria no recibe ningún tipo de coparticipación, así como lo recibe la municipalidad. Entonces para mí son empresas que son rentables, y a todo esto, si le sumás que cuando van a dar el aumento de las tarifas, lo discute cualquiera menos Obra Sanitaria, porque eso lo discute el Consejo Deliberante, claro, la Cámara de Comercio, y
se arma todo un consenso, entonces vos tenés una inflación del 280% y te aprueban un aumento de tarifa del 60%. Entonces, a mí me parece extremadamente por ahí justo, porque creo que hemos vivido privatizaciones en la Argentina. Yo, por ejemplo, integro la comisión directiva de la Federación Nacional y eso me vincula con otros secretarios generales con muchos más años de dirigente que yo, y bueno, ellos plantean que la privatización no trajo ni desarrollo, ni inversión, ni nada, solamente lo que trajo fue agarrar la plata que entraba y sacarla del país, y después previo aumento de tarifa. el previo aumento de tarifa, pero encima el privado no le tiene que pedir a un consejo deliberante cuánto tiene que aumentar la boleta, no pasa por ahí. Entonces se maneja. Te cortan el servicio si no pagás. Y cortan el servicio automáticamente si no lo pagás. Pero aparte, yo considero de que hoy en día Obras Sanitarias Mercedes y Estrada o Frontera, Maxi Frontera, que está a la calle de la Intendencia, están haciendo una buena gestión, porque, como decimos en el ámbito, se hace pan con la harina que hay, y la situación económica no es buena en ningún lado. Así que, sin ver grandes obras faraónicas, sin soñar con innovación tecnológica, creo que el servicio está dentro de los parámetros normales que tiene que estar, y bueno, ya hay que esperar y ver. Frontera, por ejemplo, es una persona que, como intendente, que habla en el momento que tiene que hablar, y por ahí habla dentro de 2 o 3 meses, y nosotros por ahí tenemos que estar viendo qué estará pensando. Pero sinceramente, después de ese mal trago que tuvimos al principio, que después lo pudimos aclarar, creo que la gestión ha sido la adecuada, y bueno, y estamos acá para sumar y que esto no se derrumbe más de lo que se está derrumbando a través de la economía nacional. Hablando de cosas que no se derrumben, quisiera que dedicaras un párrafo, José, a comentarnos qué hace un gremio, porque muchas veces el común de la gente que vincula cuando uno dice sindicato, gremio, aquel que defiende, que lucha por la defensa de los derechos y que discute los salarios. Pero hay una cuestión social, diría casi de contención afectiva, del cual poco se conoce, salvo aquel que tiene, por supuesto, actividad y que concurre a un gremio, que mucha gente no lo hace. ¿Qué cosas hace, por ejemplo, el Sindicato de Obras Sanitarias? El Sindicato de Obras Sanitarias, considero que, al ser una empresa no demasiado grande, pero a su vez, como decía al principio, importante, el sindicato es un sentido de pertenencia y es una identidad. Todos los secretarios generales que han pasado por Obras Sanitarias han tenido una virtud, excluyéndome yo, por supuesto, porque lo que voy a decir me parece que es muy importante. No se han desclasado, han sido dirigentes que se han mantenido al mismo nivel del trabajador. Entonces esto genera una relación social muy importante. Bueno, yo conviví con todo eso, y hoy un gremio, ¿qué es lo que hace? Tiene una matrícula que es la personería gremial, que a través de la elección de los trabajadores, ese representante es el que tiene que poner la cara ante cualquier situación que pueda tener un trabajador, desde un problema familiar, de salud, laboral, o algo que no se esté cumpliendo del convenio colectivo de trabajo con ese trabajador, y es el nexo entre el trabajador y la empresa cuando vamos a plantear. Y creo que acá está la diferencia, que nosotros somos de dialogar mucho, nunca vamos directamente para ir a una medida extrema, nunca van al choque, nunca vamos dialogando. Bueno, después, cuando las situaciones no se resuelven, utilizamos las instituciones que tienen que estar. Entonces, un tema de salud a través de la obra social, el tema de estas intimidades que se dan entre el trabajador y el dirigente, que eso queda en esas 4 paredes, y ya sea de cuáles. ¿Intimidad en qué sentido? Y pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas... ¿El gremio tuyo alguna vez dio préstamo también al personal? Lo damos, lo seguimos dando,
Nosotros, el tema del préstamo nació de que en una época, cuando los trabajadores tenían un problema, los mismos trabajadores generaban colectas y lo ayudaban. Me pareció una acción muy solidaria, muy empática. Pero también analizaba que ese trabajador que recibía la ayuda se sentía después comprometido con todos los que los habían ayudado, por lo tanto, después se limita el dar un punto de vista. Entonces el sindicato empezó a dar préstamos para todos aquellos compañeros que tenían un determinado problema de salud, preservando la dignidad del compañero. Después se fue extendiendo. Después ahora, por ejemplo, el préstamo, el que necesita el préstamo, le presta. Ahora le prestamos, pero ahora puede tener un préstamo y tiene un problema de salud y tiene que bajar. Y siempre van. Y lo bueno de esto es que eso lo sabe en una reunión de comisión directiva, la comisión directiva, pero en el momento lo sabe la tesorera y lo sabe el secretario general y le damos la solución. No se conoce, no se promociona. No, para nada. Después, este año tuvimos financiación en turismo en hoteles de Carlos Paz, de Montehermoso, de Mar del Plata, pero lo digo así como un dato para que se entienda. Salía 10.000 pesos por persona por día en Montehermoso, por ejemplo, un hotel muy grande que hay de obra sanitaria, y lo daban a pagar en 5 cuotas sin interés después de que el trabajador había estado en el hotel. Esto generó una movida, digamos, de vacaciones y de esparcimiento para los compañeros, y bueno, y estas son las situaciones. Después está la situación legal, que el sindicato a través de sus abogados asesores, o en este caso el secretario general, va a plantear la parte legal, y después están, ¿no es cierto?, conformados por toda una estructura, el secretario de organización, el secretario de acción social, el secretario gremial, que son los que levantan las banderas cuando hay una necesidad. Hablando de necesidad, ustedes también este año creo que entregaron el kit escolar. Este año nosotros entregamos una ayuda escolar que eran 20.000 pesos. En vez de un kit, el dinero para comprar. Sí, y te explico por qué. Sabemos dar el kit muy lindo, pero en esta oportunidad, como la empresa iba a dar una ayuda, iba a dar un kit para que no se repitiera, lo que hicimos era dar 20.000 pesos por hijo, desde jardín de 3 años hasta inclusive los que van a la universidad, para que los padres pudieran con ese dinero completar los kits que habían recibido. Otros años hemos dado kits, hemos trabajado mucho en el tema de la pandemia. Por ejemplo, el sindicato aportaba a los trabajadores, más allá de lo que aportaba la empresa, muchísimo apoyo sobre los elementos de seguridad que le entregábamos, porque era una situación difícil, y en la época de la pandemia el agua, con el tema de la higiene, en la época del COVID, los trabajadores no podían estar en la casa y se exponían permanentemente a contagios, entonces íbamos relevando a los compañeros. También hemos ayudado. Y después, bueno, la bolsa de trabajo del sindicato, que siempre la hemos consensuado con los intendentes del momento. Y eso bueno, es para cuando se produce una vacante poder hacer ingresar a un hijo de un trabajador o una hija. Te agradezco mucho, José, que hayas venido, y decime, antes de irte, ¿qué título nos dejas? Yo creo que el título es tenemos que adaptarnos a los nuevos desafíos, no tenerle miedo y aceptar lo que tenemos y lo que nos pasa.